Okay, if somebody needs to use the nursery and they want to hear, it is 90.3. Si alguien quiere usar la guardería, ya está prendido el radio y está en la frecuencia 90.3. But if someone does use the nursery, definitely move the breakable cups there. They're like, we're having a tea party, crash. Okay. Pero que va a quitar los pasos que se puedan crear para que los niños no los rompan. Okay. Okay, so we are going to talk about the books of 1st and 2nd Kings. Oh, here's one of these. Oh. Let's see if it's too loud or too quiet. Y vamos a estudiar los libros de primero y segundo de los reyes. Again, we could take a lot of time. I could take a whole Sunday on 1st Kings, a whole Sunday on 2nd Kings. I could probably take a whole year on 1st Kings if I wanted. Y pues, es posible pasar mucho tiempo en esos libros. Si él quisiera, podría pasar un año entero nomás estudiar el primer libro de los reyes. But the purpose of this series is not to talk to you about everything in a book, but to help you understand why each book of the Bible is important. Pero el propósito de esta serie no es para analizar cada evento que sucedió en cada libro, sino para dar un sumario sobre cada libro. So I decided to combine 1st and 2nd Samuel from last week, and then this week 1st and 2nd Kings. Por eso decidió combinar primera y segunda de Samuel la semana pasada y ahora esta semana primera y segunda de los reyes. And as I said last week, we don't really have to work very hard to convince people to read 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings. Y como dijo la semana pasada, no es muy difícil convencer a la gente a leer estos libros primero y segundo de Samuel y de Reyes. And this is because it's interesting reading it. There's a lot of stories about the kings and about the prophets and David and Goliath, and it's all very interesting things to read about. Y es porque estos libros son muy interesantes. Hay muchas historias que acontecen en estos libros, por ejemplo, de la historia de David y Goliat. But the Bible teaches us that it's what is taught in the old, in whatever was written aforetime was written for our learning. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. So it's not just an interesting story, they have an application to us. Entonces no solamente es una historia interesante, sino que tiene una aplicación para nosotros. So I just want to give you an overview of 1st and 2nd Kings, and I also want to put some thoughts in your mind on how some of these passages, how these stories apply to us. Entonces quiero dar un sumario sobre primero y segundo de Reyes y también explicar cómo tiene aplicación para nosotros hoy en día. And so as I've done before, we will talk about the names of the books first. Y como hemos hecho antes, vamos a hablar primeramente sobre los nombres de estos libros. So 1st and 2nd Kings are called Malachim A and Malachim B in Hebrew. Primero y segundo Reyes se llaman Milahim A y B en hebreo. And they're called Basileon, G and D, in the Greek Old Testament. Y se llaman Basileón G y D en el Antiguo Testamento griego. And both of those words mean kings. That's kings in Hebrew and kings in Greek. Y ambas palabras quieren decir reyes en hebreo y en griego. Esas palabras quieren decir reyes. And so in your notes here it says that 1st and 2nd Kings gives us the history of the kings of Israel from the time of Solomon until the captivity in Babylon. Dice las notas, primero y segundo Reyes nos cuentan la historia de los reyes de Israel desde la época de Salomón hasta el cautiverio en Babilonia. As you remember, 1st and 2nd Samuel was about Samuel, about Saul, and about David. Y como recuerdas de la semana pasada, primero y segundo de Samuel se trataba sobre Samuel, Saúl y David. But at the beginning of 1st Kings, David dies and Solomon becomes the king. Pero al principio de primero de los reyes, David muere y su hijo Salomón es rey. Now there's some very interesting things that happen to Solomon. Ahora hay cosas muy interesantes que le sucedieron al rey Salomón. God appears to Solomon in a dream and says, "Ask what I shall give thee." Dicen las notas, Dios se aparece a Salomón en un sueño y le dice, pide lo que te daré. Now I wonder if you and I could think, if God appeared to us and said, "Ask whatever you want," what would you ask him for? Ahora, si Dios le preguntaría a usted, ¿qué cosa quieres que te dé? ¿Qué le pediría a Dios? I think some people would ask for
$1 billion? Hay gente que le pediría $1,000,000. Some people would ask for good health. Some people would ask for maybe a house or a beautiful car. Hay gente también que le pediría por la buena salud, o una nueva casa, o un nuevo carro. But instead of asking for a long life, riches, or victory over his enemies, Solomon asked God for wisdom to lead God's people. Y en las notas continúa diciendo, en lugar de pedir una larga vida, riquezas o la victoria sobre sus enemigos, Salomón le pide a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios. And now this is something very interesting that you need to think about when you think about God asking Solomon what he wanted. Ahora, esto es algo muy interesante cuando nos ponemos a pensar sobre qué es lo que le pidió Salomón a Dios. Because the Bible tells us in the New Testament that if any of you lack wisdom, let him ask of God. Porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que si alguien no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. And it says this, it says, who gives to all men liberally and upbraideth not. Y dice la Biblia ahí también que Dios da a todos liberalmente y no regaña. So actually the New Testament tells us that God offers each one of us the same thing he offered Solomon. Entonces el Nuevo Testamento nos explica que Dios nos ofrece esta misma cosa a nosotros que se la dio a Salomón. But then also it says, but let him ask in faith, nothing doubt, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Y continúa el Nuevo Testamento diciendo que el hombre que lo pida la sabiduría tiene que pedir en fe sin dudar nada, porque el hombre que duda es como una onda de la mar que está echada para cualquier lado. And so here we see the condition that is needed for us to receive the same wisdom that God gave Solomon. Entonces ahí aprendemos lo que se requiere para poder recibir sabiduría como Salomón. And so God promises to give everyone wisdom who asks for wisdom. Entonces Dios le promete a dar a cualquier persona sabiduría que se la pida, But we must ask in faith. pero tenemos que pedir en fe. Now this is a confusion that many people have about prayer. Ahora, esa es una confusión que mucha gente tiene sobre la oración. The confusion is we read verses in the Bible where God says he will answer our prayers, he will give us what we ask. La confusión viene cuando leemos pasajes en la Biblia que dice que Dios nos dará cualquier cosa que le pidamos. And so people say things like, well, I'm going to ask God if I can win the lottery. I'm going to ask God if I can have a lot of money or something else. Y por causa de esos pasajes la gente se decide, voy a orar que me dé la lotería o que me dé mi casa o me dé alguna cosa semejante. But see, if we want to receive answers to our prayers, we must learn to ask according to the will of God. Pero entiendan que si queremos ver que Dios nos conteste nuestras oraciones, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. And I can give you a simple illustration of this. Y les puedo dar una ilustración simple sobre esto. Those of you who are parents, you have children, they can ask you for things and you will give it to them. Para ustedes que son padres, saben que sus hijos le pueden pedir cosas y ustedes se las puede dar. But you will not give them something that you know is not good for them. Pero no les va a dar algo que usted sabe que no es bueno para ellos. But parents are generous. Parents love to give good gifts to their children. Pero los padres son generosos. Ellos quieren darle buenos regalos a sus hijos. And so it's the same way with God. Y es lo mismo con Dios. God is not like some kind of Santa Claus who just gives you whatever you want if you've been good. Ahora, Dios no es como el Santa Claus que le quiere dar a la gente lo que sea que pidieran. God is your Father and He gives you what His will is for you to have. Dios es tu Padre, entonces le quiere dar lo que sea su voluntad para que usted tenga. So many Christians, they pray and they ask God for many things and they don't receive what they ask for. Entonces muchos cristianos le piden a Dios muchas cosas y nunca reciben lo que pidieron. And so then they think, well, it doesn't work. I prayed for all these things and God didn't give it to me. Y luego piensan, pues la oración no funciona porque yo oré y Dios no me dio nada. But this is like a child who goes to his parents and says, can I stay up all night? Pero eso sería como un niño que se le allega a sus padres y le pide, ¿me puedo quedar despierto toda la noche? And the parents say no. Y el padre le va a decir que no. And then they're in the store and they say, can I buy this $100 toy? And the parents say no. Y luego en la tienda el mismo niño va a decir, ¿me puedes comprar este juguete? Y el padre le dice que no. And then he's asking the parent, the child is asking the parent for all kinds of things that's not good for the child. Y el niño así va pidiéndole a sus padres por las cosas que no son buenas para él. And then he can go away saying, my parents are mean, they never give me anything I ask. Ahora este niño tal vez diga, pues mis padres no son buenos, nunca me dan lo que yo les pido. I asked if I could go play out on the freeway and they wouldn't let me. Yo les pedí si podía ir a jugar en la carretera y no me dejaron. It must be that they don't love me. De seguro eso quiere decir que no me quieren. No, it's because they love you that they say no. Así no es, sino que le dijeron que no porque sí lo aman. There are many things you will pray to God and He will say no because He loves you.
Hay muchas cosas por las cuales usted le ora a Dios y Él le va a decir que no porque le ama. But I think I know what you're thinking. Pero seguro ya sabe lo que está pensando. You're thinking, yeah, but that's different because I know what's good for me, but my kids don't know what's good for them. Tal vez ustedes digan, pues yo sí conozco lo que es bueno para mí, pero mis hijos no saben qué es bueno para ellos. Wrong. Eso está equivocado. Actually, you probably know even less what's good for you than your children know what's good for them. La realidad es que usted tiene menos conocimiento de lo que es bueno para usted que un niño sabe qué es bueno para él. So what's the solution to this? We pray and God doesn't give us what we ask for. What's the solution? Entonces, ¿cuál es la solución al problema de que oramos y no recibimos lo que oramos? Well, with your children, the solution is for them to get to know you and understand what you want to give them, and then they will receive everything they ask. Ahora, para un niño la solución es que el niño conozca a sus padres y la voluntad de sus padres qué es lo que quiere dar a los hijos y así van a pedir lo que los padres ya les quieren dar. And the solution for you and me is to spend time in God's Word, and we will understand what His will is for us, and then we will pray and we will receive the answers to our prayers. Y la solución para nosotros es pasar tiempo en su palabra para conocer su voluntad y así podemos pedir conforme a su voluntad y nos dará lo que le estamos pidiendo. And so God says, if you lack wisdom, ask of God and He will give it to you. Y por eso la Biblia nos dice que si no tenemos sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la dará. So this we know is the will of God for you and for me. Y así sabemos que esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. So whatever situation you're in, whatever problems you face, you can pray and ask God to give you wisdom and believe that He will give you wisdom and God will give you wisdom. Entonces no importa la situación, el problema que usted se encuentra, si le pide sabiduría a Dios, Él se la dará. So don't read the story of Solomon and think, oh, that's just for him. God did something special with him. Entonces no lea la historia de Salomón y piense que esa es una ocasión especial que Dios le entregó sabiduría a él. No es cierto, es para todos nosotros. Yes, God gave Solomon wisdom to be a king, and you're not a king, so you don't need that wisdom, but you do need wisdom for your life every day today. Ahora Salomón era un rey, entonces Dios le dio sabiduría para ser rey. Ustedes no son reyes, pero sí Dios le entregará sabiduría para su vida que usted tiene. So ask God for wisdom and believe that He will give it to you, and He will give you wisdom for the decisions you make every day. Entonces pídale a Dios sabiduría y pídala con fe y Dios la entregará para tener sabiduría para su vida y las decisiones de todos los días. So in your notes it says, Solomon became the wisest and the greatest king in all of history. Las notas continúan diciendo, Salomón se convierte en el rey más grande y sabio de toda la historia. Solomon built the temple David designed under the inspiration of the Holy Spirit. Salomón construyó el templo que David diseñó bajo la inspiración del Espíritu Santo. Now this temple was amazing. Ahora este templo era asombrante. It was 90 feet tall. Este templo era de 90 pies de altura. It had two large pillars of brass in front of the temple. Tenía dos pilares grandes de metal delante de él. Now, Sidrak and I were talking about wood when we were out in the woods when he was at our house a few weeks ago. Ahora el hermano Sidrak y el pastor estaban hablando sobre madera cuando estaban caminando por el bosque. And so I love reading about the temple that Solomon made because there's a lot of beautiful wood in the temple. Y por eso le gusta al pastor leer sobre cómo construyó Salomón el templo porque da las descripciones de qué tipo de madera se usó. They built the inside of the temple out of cedro. I hope you know. Construyó lo de adentro del templo con cedro. Because that cedar doesn't go bad. It has a special smell to it that keeps the bugs from going inside it. Porque el cedro no se pudre, tiene un aceite especial que evita que se pudra. He also built the doors out of olive wood. Y también construyó las puertas de madera de olivar. And I brought back olive wood from Israel, and it's a very beautiful wood. Y él trajo de Israel madera de olivos y es una madera muy buena. I gave my wife a heart that was carved out of olive wood from Israel. Le entregó a su esposa un corazón que fue hecho de un pedazo de madera de olivo de Israel. And he also built two angels, two cherubims in the most holy place, and they were 15 feet tall, and they were carved out of olive wood. Y también construyó a dos querubines que estaban dentro del lugar más santo y también eran hechos de madera y estaban de 15 pies de altura. But he didn't just do that. Pero no nomás hizo eso. He had people carve in the wood. He had them carve pictures of
of angels and of pomegranates and of lions. Sino que también dentro del templo en la madera hizo que escultaran imágenes de querubín y de granada y de leones. And then he took very thin gold and he covered the carved cedar wood with gold. Y luego tomó oro y cubrió todo lo que habían escultado con ese oro para que la imagen todavía se podía ver sobre ese oro. Because pure gold is very soft and you can make it into a thin sheet and you can actually cover wood with the gold. Porque el oro puro es muy suave y se puede hacer en algo muy delgado para que todavía se pueda ver la figura de la madera. And these 15-foot cherubim, their wings, each one touched one wall, one touched the other wall, and then their two wings touched in the middle. Y esos dos querubines que tenían alas cada uno, la punta de una ala alcanzaba la orilla de la pared y luego en medio sus dos alas se unían y luego al otro lado de la pared estaba la ala del otro querubín. And they were covered with gold as well, and the Ark of the Covenant was in between them. Y ambos querubines también estaban cubiertos en oro y también estaba el arca del pacto y también estaba cubierto de oro. And all the instructions on how to build this temple, the Holy Spirit gave these instructions to David, and David gave it to Solomon before he died. Y todas estas instrucciones para construir el templo fueron dadas a David por el Espíritu Santo y David se las entregó a Salomón y Salomón lo construyó. So I'm giving you a detailed description of Solomon and what he did for a specific reason. Entonces está dando aquí la descripción muy específica sobre lo que hizo el rey Salomón por una razón. Solomon was one of the greatest men in all of history. Salomón era uno de los hombres más grandes de toda la historia. He was one of the greatest kings that ever lived. Era uno de los más grandes reyes que había vivido. And so there's a lesson that we can learn from the life of Solomon. Entonces hay lección que se puede aprender de la vida de Salomón. So Solomon built this beautiful temple and he had incredible wisdom. Salomón construyó este templo muy bello y tenía una sabiduría que era asombrante. In your notes it says Solomon becomes the wisest and the greatest king in all of history. Y luego en las Oh, I notas already read that. continúa diciendo, okay. Sorry. People came from all over the world to hear the wisdom of Solomon. Dice, vino gente de todo el mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. There was a queen and her name was the Queen of Sheba. Había una reina y su nombre era la reina de Seba o la reina del sur. The Bible says that she came to see Solomon to prove him with hard questions. Dice la Biblia que ella vino del rey Salomón para probar su sabiduría con muchas preguntas. So she brought the most difficult questions she could think of to ask Solomon because she said, I heard you were wise, but I don't think you're that wise. Entonces ella vino con las preguntas más difíciles porque ella había escuchado que Salomón era sabio, pero ella quería comprobar que no era tan sabio. And the Bible says that Solomon answered all of her questions. Y la Biblia dice que Salomón le contestó todas sus preguntas. And he took her for a tour and he showed her the temple and he showed her the city and he showed her his beautiful palace. Y luego el rey Salomón le mostró el reino y de su ciudad, el templo y sus siervos que tenía en la ciudad de Jerusalén. And the Bible says that when the Queen of Sheba finished talking to Solomon and seeing the whole city, said she had no more breath left in her. She couldn't even breathe. She was so amazed. Y dice la Biblia que después de que Salomón le mostró toda esta riqueza a la reina, que la reina no le quedó aliento dentro de ella. And she said this, she said, in my country I heard about you, so I came to see if it was true. Y eso es lo que le dijo a la reina al rey Salomón, que en su país ella había escuchado sobre su grandeza, entonces vino para ver si era cierto. And she said, but in fact, only the half was told me. Y le dijo, pero solo me habían contado la mitad de tu grandeza. You know, most of the time, if somebody tells you something is really good, it's not as good as they say. Saben que por la mayoría del tiempo cuando alguien le dice que algo es muy bueno, la verdad es que no es tan bueno como dice que es. But with Solomon, what God did through him was so powerful that what she was told was not as good as the reality. Pero en el caso del rey Salomón, lo que había escuchado la reina del sur o de Seba no era ni la mitad de su grandeza en realidad. Now listen, this is what God wants to do in our church and in our lives. Y ahora escuchen que eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia y en nuestras vidas. God wants people to hear about us and to hear about our church. Dios quiere que la gente escuche de nosotros y de nuestra iglesia. And then they come and they think, I'm sure it's not that good. Y luego vienen y tal vez la gente piensa, estoy seguro que no va a ser tan buena. And when they come and they get to know us and when they get to know our church, that they would say, it's better than I was told.
Y luego cuando llegan es el objetivo que cuando lleguen y nos llegan a conocer a nosotros y a la iglesia, que digan, ni la mitad me había sido contado. But you know, the sad thing is often it's the reverse, isn't it, in Christianity? Pero lo triste es que muchas veces en el cristianismo lo contrario es verdad. Often churches will make videos and put it online, say, come to our church is amazing. Muchas veces las iglesias hacen videos y lo ponen en internet y dicen, visiten nuestra iglesia que es asombrante. Often Christians come to church and they wear a suit and tie, and that's not wrong. Y muchas veces los cristianos vienen a la iglesia y tienen puesto su traje y eso no es malo. and they will say, oh, I'm a great Christian, I know the Bible, I can memorize the Bible, I've been a Christian for many years, look at me. Y tal vez esa gente dice que yo soy un muy buen cristiano, memorizo la Biblia, yo sé muchísimo, mírenme, fíjense en mí. So people think, oh, that's a really good church, oh, well, that's a really good Christian. Y así luego la gente se pone a pensar, esa es una iglesia muy buena, ese es un cristiano muy bueno. But then they come and visit, and then they get to know us better. Pero luego cuando llegan a visitar y se ponen a conocer a la gente y la persona mejor, And they find out that we're not as good as we advertised. y descubren que la iglesia y la persona no es tan bueno como habían dicho, We told people all the good, but we tried to hide the bad. porque le habían contado a la gente todo lo que era bueno y ocultar lo que era malo. And it's sad, but it's often true that people end up being disappointed in Christianity and being disappointed in churches. Y dice que de esta manera mucha gente llega a ser decepcionado en iglesias y en el cristianismo. And so what we want is for people to discover that God is better than they think and that Christianity is better than they think. Entonces lo que queremos es que la gente descubra que Dios es aún mejor de lo que habían escuchado y que la cristianidad también es aún mejor que lo habían escuchado. So, you know, if we stopped the story there, it would be a great story, wouldn't it? Entonces si la historia terminaría ahí, sería una historia muy buena. Solomon was wise. Solomon built the beautiful temple. Solomon answered all of the Queen of Sheba's questions. The Queen of Sheba was amazed. It would be wonderful if we ended there. Salomón era muy sabio, Salomón construyó este templo tan bello, Salomón contestó las preguntas de la reina y a la reina no le quedó aliento, entonces sería una historia muy buena si ahí terminara. So God appeared to Solomon the first time, and he said, ask what I will give you. And he asked for wisdom, and he gave it to him. Entonces se llegó Dios a Salomón y le preguntó, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y él pidió sabiduría y Dios se la dio. But after Solomon finished building the temple, God appeared to him again. Pero después de que Salomón terminó construyendo el templo, otra vez se le apareció Dios. And God said to Solomon, I heard your prayer, and I will bless you, and I will bless this temple. Y Dios le dijo a Salomón, he escuchado tu oración y te voy a bendecir a ti y a este templo. And he said, but if you turn away from me and follow other gods, I will destroy this temple. Pero también le dice Salomón, pero si te tornas de mí y te tornas a otros ídolos, yo destruiré a este templo. So God gave Solomon a warning. Entonces así Dios le entregó una advertencia al rey Salomón. And you know, I think Solomon thought, I would never do something like that. Y seguramente el rey Salomón se puso a pensar, yo nunca haría eso de dejar a Dios. Because at the time Solomon was young and he loved God and he never imagined that he would ever change. Porque en ese tiempo el rey Salomón era joven y él pensaba que él nunca cambiaría. But this is the lesson for you and me. Pero aquí está la lección para usted y para mí. Right now you're in church, right now you're reading the Bible, right now you're happy and you want to follow God. Ahorita usted asiste a la iglesia y lee su Biblia, y tenemos gran amor por Dios. But the story of Solomon is a warning to you and me that that's not a guarantee we will all follow the Lord the rest of our lives. Pero la historia del rey Salomón es advertencia para nosotros que es posible que no toda nuestra vida sigamos a Dios. And so we need to make sure that we stay faithful to God the rest of our lives. Entonces tenemos que estar asegurados que vamos a seguir a Dios por el resto de nuestras vidas. And so we see in the notes it says, later on in life, Solomon's pagan wives turned his heart away from God to worship idols. Las notas dicen, más adelante en su vida, las esposas paganas de Salomón apartaron su corazón de Dios para adorar ídolos. See, the Bible warned the children of Israel, don't marry someone who's not an Israelite. La Biblia ya había advertido a los israelitas que no se casaran con las mujeres extranjeras. And they said, because they will turn away your heart to other gods. Porque las mujeres extranjeras iban a tornar sus corazones a los ídolos. But see, Solomon, when he first married those pagan wives, I'm sure he didn't believe that he would ever change.
Pero estamos seguros que cuando el rey Salomón apenas se casó con esas mujeres extranjeras y paganas, él pensaba que él nunca cambiaría a sus ídolos. This is a warning to all of us. Pero esto es la advertencia para todos nosotros. You may think if you date a non-Christian that you will still be a Christian and nothing will change. Tal vez piense que si se junta con una persona que no es cristiana, que usted nunca cambiaría. You may think if you marry a non-Christian, you can still be a Christian and nothing will change. Tal vez piense que si se casa con alguien que no es cristiano, que nunca cambiaría usted. You may think that you can hang out with your non-Christian buddies and you can drink Coke and they can drink Corona and nothing will change. Tal vez piense que se puede seguir llevando con sus amigos que no son cristianos y que usted toma la soda mientras ellos toman la cerveza y que nada va a cambiar. No, Corona, not cerveza. I also said soda, not Coke. No, I just... Okay, no problem. So, I guess if I say Corona, then I'm favoring Mexico because I don't know what they have in South America. So either way, it's bad. Dice que no quería hacer preferencia a la cerveza Corona mexicana porque no sabe qué se toma en Ecuador. Sí. Pero usted tampoco sabe, ¿verdad? Sí. No, sí. Oh. Claro que sí. También hay Corona y hay Pilsener de Ecuador. Okay. Pilsener. Okay. Either way, we know it's all bad for you. Pero todas las cervezas, sin importar de dónde es, son malas para ustedes. But here's the truth. When you get too close to a person who's not walking with God, over time, they will change you. Pero aquí está la verdad, cuando alguien se acerca demasiado a una persona que no es cristiana, esa persona va a cambiar a sí mismo, a usted. There's a famous preacher who says, you are now or you soon will be what your friends are. Hay un predicador famoso que dijo, ahorita mismo usted es o lo llegará a ser como sus amigos. When I read about this with my children years ago when they were young, I told them the story in a creative way. Años antes, cuando le contó esta historia a sus hijos, les contó esta historia de una manera creativa. I said, you know, Solomon, I can imagine that it happened like this. Él le contó a sus hijos, eso es lo que sucedió, me imagino, con el rey Salomón. At first, he married these pagan wives and he built them their own palace separate from his. Al principio se casó con esas mujeres paganas y les construyó palacios para ellas mismas. And he said to them, now listen, honey, Y les dijo, escúchame, cariño. I am a follower of God and you follow a different God. Le dijo, yo soy seguidor de Dios y tú sigues a otro Dios. I will worship in the temple and you go worship your God separate from me. Yo adoro a mi Dios en el templo, tú adora a tu Dios apartada de mí. And she was happy because she was married to the richest man in the world, so she said, okay, that's fine. Y la esposa estaba contenta porque su esposo era el hombre más rico del mundo. Entonces dijo, ok, está bien. But you know how marriage goes. Pero usted sabe cómo va el matrimonio. Next week he goes and visits her and she says, how come you leave before I offered the little bit of rice to my idol? La semana que viene se acerca y le pregunta a su esposa, ¿por qué es que tú te vas justo antes que yo voy a ofrecer mi ofrenda a mi Dios? And he says, now listen, I love you, but I love God more, and so, no, I can't join in with you worshiping your idols. Y Salomón le dijo, yo te amo, pero amo a mi Dios más, entonces no puedo quedarme mientras ofreces a tu Dios. And then a few weeks or a few months later, the same thing happens. Y después de semanas y meses, lo mismo sigue sucediendo. And she says, you don't love me, I don't want to talk to you anymore. Y la esposa le dice, tú no me amas, yo no te quiero hablar. You marry me, you marry my family too, you marry my religion too. Y tal vez le dijo, si te casaste conmigo, también te casaste con mi familia y aún con mi Dios. And you can see how over time then she would say, well, just sit there and watch me while I pray to my God. Y podemos ver cómo a través del tiempo la esposa le convenció, tú nomás siéntate ahí y nomás mírame mientras yo ofrezco a mi Dios. I don't know if they have this saying in Spanish cultures, but in English we say, if mama ain't happy, nobody's happy. Hay un dicho en inglés que tal vez no está en español, pero dice, si la madre no está feliz, nadie está feliz. I don't know if you have that saying. And so pretty soon, every time he goes to the house, she says, oh, you need to come and worship this idol with me. Y mientras sucede así, la mujer le va a decir, tienes que entrar y adorar a este Dios conmigo. And he says, no, I can't do that. Y Salomón le respondió, no, yo no puedo hacer eso. And she said, you don't love me. You said you love me. Y otra vez le dice con lágrimas, no me amas, no me amas. So pretty soon, he starts bowing down and worshiping those idols to make her happy. Y así pronto el rey se empezó a hincarse ante sus dioses para apaciguar a su esposa. Because the people that you marry, the people that you spend time with, they will change you.
Porque la gente con quien se casa uno y con quien pasa su tiempo va a cambiarle a usted. That's why the Bible says, don't be unequally yoked together with unbelievers. Por eso la Biblia nos dice que no estemos unidos juntamente con la gente que no es igual a nosotros respectivo a nuestra fe. So this is the lesson for you and me today. Entonces esa es la lección para usted y para mí hoy. Solomon was the wisest man in the world, but he was destroyed because he was unequally yoked. Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero él fue destruido porque él se había unido con alguien que no era igual que él. And so if Solomon could fall that way, you and me, we have to learn how to beware of this problem. Entonces, si alguien como el rey Salomón podía caer de esta manera, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. And when Solomon worshipped idols because of his wives, he destroyed his entire country. Y cuando el rey Salomón adoró a estos ídolos por causa de sus mujeres, él destruyó a todo su reino. And then the prophecy that God gave to Solomon came true. Luego la profecía que le había dado Dios se realizó. That about 400 years later, the temple was completely destroyed. Aproximadamente 400 años después, el templo fue completamente destruido. So in your notes it says, God's judgment falls upon Israel, and after Solomon's death, the kingdom is divided. En las notas dice, el juicio de Dios cae sobre Israel, y tras la muerte de Salomón, el reino queda dividido. Jeroboam becomes king of the northern tribes, and Rehoboam, Solomon's son, becomes king of Judah and Benjamin. Jeroboam se convierte en rey de las tribus del norte, y Roboam, hijo de Salomón, se convierte en rey de Judá y Benjamín. And so now there's some lessons we can also learn in 2 Kings. Y también hay lecciones que podemos aprender del segundo libro de los reyes. Many years later, Elijah the prophet is used by God to prove to King Ahab and his wife Jezebel that Jehovah is more powerful than Baal. Muchos años después, Dios utiliza al profeta Elías para demostrarle al rey Acab y a su esposa Jezabel que Jehová es más poderoso que Baal. And so, even though the northern kingdom was evil and they were worshiping idols, God sent a prophet to show them that God was more powerful. Entonces, aunque el reino del norte era muy malo y adoraba a los ídolos, Dios les mandó un profeta para mostrarles que Jehová es más poderoso que sus ídolos. And this is something that God wants to do through you and through me. Y esto es algo que Dios quiere hacer a través de ustedes y a través de mí. God wants to use our lives to show other people who worship other gods that our God is more powerful. Dios quiere utilizar a nuestras vidas para mostrarles a los adoradores de otros dioses que Jehová es más poderoso. Because the people of the world, they need to hear the gospel, but they won't believe the gospel if they don't believe that God is real. Porque la gente de este mundo necesita el evangelio, pero no van a creer el evangelio si ellos no creen que nuestro Dios es el Dios verdadero. So Baal was the god of rain. Entonces Baal era el Dios de la lluvia. And so Elijah said to Ahab, I'm going to pray, and it is not going to rain until I pray that it will rain again. Entonces Elías le dijo al rey Acab que él iba a orar que no lloviera y no va a llover hasta que él orare otra vez. And for 3.5 years it didn't rain. Y por 3 años y medio no llovió. And then everyone knew that Baal was a false god because Baal was the god of rain. Y así la gente se dio cuenta que Baal era un dios falso porque según Baal era el dios de la lluvia. The people of this world are looking for happiness, they're looking for meaning, they're looking for fulfillment in life. La gente de este mundo está buscando por la felicidad y por algún propósito en su vida y por algún significado en esta vida. And they think that the things of this world will provide that for them. Y ellos piensan que las cosas de este mundo le van a proveer esas cosas. They have their idols are money, their idols are entertainment, their idols are pleasure. Sus ídolos son el dinero y el entretenimiento y los placeres. But in the end, those things don't make them happy. Pero al fin del día, esas cosas no les puede traer felicidad. But God wants Christians to live lives committed to Him so that people can see that happiness is in Jesus Christ. Entonces Dios quiere que su pueblo viva vidas que son devotos a Él, para que la gente se dé cuenta que la felicidad se encuentra en Jesucristo. And God wants to show the people of this world that prayer is powerful. Y Dios también le quiere mostrar a la gente de este mundo que también la oración es poderosa. And the people of Israel, Elijah gathered them together at the end of 3 years. Y a la gente de Israel, el profeta Elías los reunió al final de esos 3 años y medio. And he said, we are going to make 2 altars, but we won't put fire on the altar, and we will pray that the God who answers by fire will be the real God.
Y el profeta Elías construyó 2 altares y ahí pusieron sus ofrendas, pero les dijo que no iban a encender un fuego, sino que iban a orar a sus dioses y el Dios verdadero iba a hacer caer el fuego. And so the prophets of Baal prayed and prayed all day and nothing happened. Entonces los profetas de Baal oraron y oraron todo el día y nada sucedió. And Elijah made fun of Baal. Y Elías empezó a burlar de su ídolo Baal. He said, you need to yell, pray louder because he can't hear you. Les dijo, tienen que orarle más fuerte porque no les puede escuchar. He says, maybe he's traveling, maybe he's using the bathroom. Les dijo, tal vez Baal está de viajes o tal vez está usando el baño. And they got very angry and they cut themselves and no fire came. Y los profetas de Baal se enojaron mucho, se empezaron a cortar y empezaron a clamar más fuerte, pero nada sucedió. And then Elijah said, okay, your turn is done, now it's my turn. Y Elías les dijo, ya se acabó el turno de ustedes, ahora es el turno mío. He built an altar with 12 stones, one for each tribe of Israel. Él construye su altar de 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel. And he put wood on top of the stones. Y pone la madera encima de las piedras. And he killed a cow, and he put a cow on top of the stones, a bull. Y ofrece, y luego mata al becerro y pone el becerro encima de la madera. And he said, let's dump many barrels of water on top. Y luego dice que le echen muchos barriles de agua encima de todo. So they dumped many barrels of water until there was a trench full of water around and everything was wet. Y echan tanta agua sobre el altar que todo está muy mojado y aún hay agua en todo alrededor de su altar. He did this because he wanted them to know that when the fire of God came and burned the altar, that he wasn't doing some kind of a magic trick. Él hizo esto para comprobar que cuando llegara el fuego del cielo de Dios, que no era algún truco que él hizo. And then he prayed and fire came down from heaven and burned everything, even the stones and even the dust. Y cuando Elías oró a Dios, cayó fuego del cielo y consumió todo, aún las piedras y aún el polvo de la tierra. And when the people saw this, they bowed on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Y cuando la gente vio esto, ellos se hincaron, se postraron a tierra y dijeron, Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. And so you need to understand that God wants to use you and me to show the world that He has power. Entonces entiendan que Dios quiere utilizar a ustedes y a mí para mostrar que Él es el que tiene poder. God wants us to be prophets today. Dios quiere que nosotros seamos profetas hoy. Because a prophet is someone who speaks the truth to people. Porque un profeta es alguien que habla la verdad a la gente. And also shows people that God is real and God is powerful. Y que también muestra a la gente que Dios es verdadero y que Él es poderoso. In my life, I've seen many times God do great miracles and answers to prayer. En la vida del pastor, él ha visto a Dios hacer muchos milagros y contestar oraciones. Very often someone is sick and the doctor says they cannot get better, and then we prayed for them and they got well. Muchas veces hay alguien que está enfermo y los doctores dicen que no puede sanar y recuperar, pero después de orar, la persona recupera. Just 2 years ago, we had a man in our church. He's not here now, but he used to be in our church, and I anointed with oil and I prayed with him, and he went back to the doctor, and the doctor could not find any cancer. Hace 2 años había un hombre que asistía a esta iglesia que estaba muy enfermo y el pastor lo ungió con aceite y oró sobre él, y cuando regresó este hombre al doctor no encontraron nada de cáncer otra vez. And so God can do miracles today. Entonces Dios sí puede hacer milagros hoy. God can change impossible circumstances. Dios puede cambiar circunstancias que son imposibles. And so let's pray and ask God to do miracles. Entonces oremos y pidámosle a Dios que Él haga milagros. And let's allow God to use us to show the world that the idols of this world do not make you happy. Y oremos que Dios nos utilice a nosotros para mostrarle a la gente de este mundo que los ídolos no pueden dar nada bueno. So then Elijah is not going. Okay. God calls Elisha to continue the ministry of Elijah, and Elisha asks Elijah for a double portion of Elijah's spirit. Who wrote that sentence? ¿Quién escribió esto? Dice el pastor, pero aquí continúa diciendo, Dios llama a Eliseo para continuar el ministerio de Elías, y Eliseo le pide a Elías una doble porción del espíritu de Elías. And Elijah is taken up to heaven in a whirlwind. Elías es llevado al cielo en un torbellino. Now this is an important principle as well. Y ahora aquí también hay un principio importante. You see, very often, especially when there are younger people, they look at the older people and they say, oh, they have the power of God, but I can't do what they do.
Muchas veces los jóvenes se ponen a ver a la gente más grande y dice, pues esa gente tiene el poder de Dios sobre ellos, pero no puede hacerse eso conmigo también. They say, my parents have a strong faith, but I don't have a strong faith. También pueden decir, mis padres tienen una fe muy fuerte, pero yo no tengo fe fuerte. My pastor has a strong faith, but I don't have a strong faith. Que mi pastor tiene una fe fuerte, pero yo no tengo fe fuerte. God answers my pastor's prayers, but God's not going to answer my prayers. Dios le contesta las oraciones al pastor, pero no a mí. But Elisha was not like this. Pero Eliseo no era así, Elisha said, I want a double portion of the spirit that you have. sino que Eliseo dijo, yo quiero una porción doble de la que tiene Elías. And this is what the younger people need to say. Y es lo que deberían de decir los jóvenes de hoy. I want God to use me even more than the people that I know. Deberían de decir, yo quiero que Dios me utilice a mí aún más que la gente que yo he visto ser utilizados por Él. And God tested Elisha to see if he really meant what he said. Y Dios le puso una prueba a Eliseo para ver si de veras quería lo que había pedido. So there was a day when Elijah was going to go up to heaven in a whirlwind. Entonces llegó el día cuando Elías iba a ser llevado por ese torbellino al cielo. And everyone knew that this was the day, Elijah must have told them this was the day he was going to go up to heaven. Y todos sabían que este era el día que Elías iba a ser llevado porque seguro Elías se lo había contado. Because Elijah didn't die, he went straight to heaven without dying. Elías no murió, sino que él fue al cielo por el torbellino sin morir. So on this day, Elisha and Elijah were together. Entonces en este día Elías y Eliseo estaban juntos. And Elijah said, I need to go to this town over here. And Elisha said, I'm going to come with you. Y Elías le dijo a Eliseo, yo tengo que ir a este pueblo. Y Eliseo le dijo, yo voy a ir contigo. And so he went with him there, and then he said, oh, now I got to go. You stay here. I got to go to this other town. And he said, no, I'm coming with you. Y cuando llegaron a ese pueblo, Elías le dijo, ahora tengo que ir a este pueblo. Y Eliseo otra vez le dijo, yo voy a ir contigo. And then finally he said, I need to go to the Jordan River. You stay here. And he said, I'm coming with you. Y finalmente le dijo, ahora tengo que ir al río Jordán. Y Eliseo otra vez le dijo, yo voy a ir contigo. And so Elijah took his coat, and he hit the waters of the Jordan River, and they parted. Entonces Elías tomó su manto y le pegó a las aguas del río Jordán. And he walked across, and Elisha walked across with him. Y él caminó a través de ese río en tierra seca y también fue Eliseo con él. And after they got across the Jordan River, actually, if you remember on Deuteronomy on our Thursday nights, you can just give a summary of what I'm saying here because I know it's longer. You'll see it's the same place where Moses was when he was giving his last instructions to Israel. Y si recuerdan el estudio en las mapas de Deuteronomio 32, el mismo lugar donde cruzaron Eliseo y Elías es el mismo lugar donde estaba Moisés cuando él estaba hablando con Dios justo antes de cruzar la tierra prometida. It's near Jericho. Está cerca de Jericó. And so when he got to the other side, then Elijah looks at Elisha and says, okay, what do you want? Entonces cuando llegaron al otro lado del río Jordán, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué es lo que quieres? And you know, this is similar to God asking Solomon, what do you want? Y esto es similar a cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué es lo que quieres? But you know, if Elisha had not followed Elijah everywhere he went, he would not have received that what he asked for. Pero si Eliseo no había seguido a Elías a donde sea que él había ido, él no hubiera recibido lo que él quería. And the Bible says about prayer, you have not because you ask not. Y la Biblia dice sobre la oración que ustedes no tienen porque no piden. And so he said to him, okay, you've been following me and you won't leave me alone. I need to go up to heaven, but you won't leave me alone. You keep following me. What do you want? Entonces Elías le dice a Eliseo, tú me sigues y no me dejas en paz hasta para que yo pueda ir al cielo. ¿Qué es lo que tú quieres? And he said, I want a double portion of your spirit. Y Eliseo le dice, yo quiero una porción doble del espíritu que está sobre ti. And Elijah looked at him and said, you have asked for a hard thing. Y Elías le dice a Eliseo, tú has pedido una cosa dura. Now, it's not too hard for God. Ahora no es muy duro para Dios. Nothing is too hard for God. Nada es demasiado difícil para Dios. But when you ask for something big in prayer from God, very often there is a price you must pay for it. Pero cuando le estamos pidiendo una cosa grande en oración a Dios, muchas veces viene con un precio también grande. Because with great power comes great responsibility. Porque con un poder grande también va a venir la responsabilidad grande. Because Elijah is one of the greatest prophets in the Bible, and Elisha wanted a double of the spirit of Elijah.
Porque Elías era uno de los profetas más grandes de la Biblia y Eliseo quería una doble porción de su espíritu. But this teaches us we should not be afraid to ask big things from God. Pero esto nos enseña que no deberíamos de temer pedirle cosas grandes a Dios. In fact, his request was so big, Elijah did not even know if God would give it to him. De hecho, lo que pidió Eliseo era tan grande que él no estaba seguro que si Dios lo iba a dar. He said, what you've asked is, you asked a great thing, but if you see me when I am taken from you, then you will know that you received it. Entonces Elías le dijo a Eliseo, tú has pedido una cosa dura, pero si pones tus ojos sobre mí cuando soy llevado, lo recibirás. And so he gave him the sign, if you see me when I'm taken away from you, then you will know that you received the request you asked. Entonces Elías le dio esta señal a Eliseo, si tú me ves cuando yo subo, recibirás lo que pides. So the Bible says they were just walking together and talking. Y la Biblia nos dice que estaban caminando juntos, hablando. And they said horses and a chariot of fire came in between them and separated them. Y luego dice que de repente caballos y una carroza de fuego vino y los separó. And many people think that Elijah rode on that chariot to heaven, but the Bible doesn't say he went up in the chariot. It doesn't say that. Y hay gente que piensa que Elías subió dentro de esa carroza, pero la Biblia no dice que él fue dentro de la carroza. It said the chariots of fire came and separated them, and then Elijah went up to heaven in a whirlwind. Pero la Biblia dice que los caballos y la carroza de fuego vinieron y los separaron, pero Elías subió en el torbellino. And it said Elisha saw it. Y también dice que Eliseo lo vio todo. And he knew, because he saw it, he said, if you see it, then you received it. He knew he had received the gift, the request, because he saw it. Y como Elías lo vio, o como Eliseo lo vio todo, él sabía que iba a recibir lo que había pedido. And he said, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. Y Eliseo dijo, Padre mío, los carros de Israel, los caballos de él. And he was saying this because the prophet Elijah was like the chariots and horsemen because of the spiritual power he had. Y él dijo esto porque Elías era como esa carroza y los caballos de fuego por el poder que Dios había mostrado a través de él. But as Elijah was going up in the whirlwind, his coat fell off of his back. Y mientras subía Elías en el torbellino, su manto se cayó de él. This is the same coat that he used to hit the waters of the Jordan. Es el mismo manto que Elías había utilizado para partir las aguas del río de Jordán. So Elisha went and he took the coat that was laying on the ground. Y Eliseo tomó el manto que se le había caído a Elías And he walked over to the Jordan River. y se fue al río Jordán. And the people were standing on the other side. Y el pueblo estaba al otro lado observando. And he wanted to see if he had received his request. Y Eliseo quería ver si en realidad había recibido su petición. So he took the coat and he said, where is the Lord God of Elijah? And he hit the water. Y tomó el manto, hizo la pregunta, ¿dónde está Jehová de Elías? Y le pegó a las aguas. And the waters parted. Y las aguas se partieron. And he walked across, and the people on the other side said, the spirit of Elijah rests on Elisha. Y Eliseo atravesó el río en tierra seca y el pueblo dijo, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. This is an important principle for us. Esto es un importante principio para nosotros. Because we live in very difficult times, in very dark times. Porque nosotros vivimos en tiempos que son muy oscuros y muy difíciles. The world is getting worse, and Christians are not following God. El mundo sigue empeorando y los cristianos no están siguiendo a Dios. And we need prophets like Elijah and like Elisha. Y necesitamos profetas como Elías y Eliseo. People who are not afraid to speak the truth. Gente que no tiene miedo de hablar lo que es verdad. And people who have the faith to pray that God will do miracles. Y gente que tiene la fe para orar que Dios haga milagros. And when someone like Elijah goes to heaven, it's very tempting to us to think, oh, now nothing good can happen anymore. Y cuando gente como Elías sube al cielo, es muy difícil para nosotros creer que algo grande puede suceder todavía. Oh, now Pastor Hunter is leaving, so now God is not in Wisconsin Dells anymore. Como si dijéramos, ya que se va el pastor Hunter, ya no va a estar Dios en los Wisconsin Dells. So I guess I got to give you my jacket tonight. Entonces me tiene que dar su manto a mí. I guess that'll be next week. La semana que viene. But we need to have the faith that God wants to raise up Elishas to replace Elijahs. Pero es menester que tengamos la fe de creer que Dios puede alzar a Eliseos para estar en lugar de los Elías.
Because Elijah did not make the decision to go to heaven. That was God's decision. Porque Elías no había hecho la decisión de irse al cielo, sino que Dios se lo dijo que era tiempo. But listen, even though God made the decision to take Elijah away, Elisha made the decision that he was going to follow in Elijah's footsteps. Pero entiendan que aunque era la decisión de Dios que era tiempo para que Elías se fuera, era decisión de Eliseo que él iba a seguir en los pasos de Elías. You say, I did not make the decision to leave. Porque él no hizo la decisión para irse, God made that decision for me. sino que Dios hizo la decisión por él. But you have to make a decision that you are going to serve God after I'm gone. Pero ustedes tienen que hacer la decisión que van a servir a Dios después de que ya no esté. God will not make that decision for you. That is your decision. Dios no va a hacer esa decisión por ustedes, sino que ustedes tienen que hacer esa decisión. But in order to make this decision, we must have faith. Pero para hacer esa decisión tenemos que tener fe. We must have faith that all things work together for good to them that love God. Tenemos que tener fe que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a ellos quienes aman a Dios. We must have faith that God is real and that God answers prayer. Fe de que Dios es verdadero y que Él contesta las oraciones. So it's interesting because Elisha prays for a double portion of Elijah's spirit. Ahora es interesante que después de que Elías fue tomado, Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. And if you count the miracles that are listed that Elijah did, there are 8 miracles recorded in the Bible. Y si contamos los milagros que están registrados en la Biblia que Elías hizo, hay 8 milagros que Elías hizo. But if you count the miracles that Elisha did, there are 15 while he was alive. Pero si contamos los milagros que hizo Eliseo mientras él estaba vivo, eran 15. So you could think, well, God didn't answer his prayer because he didn't do twice as many. Y ahora tal vez piensen, pues Dios no le contestó su oración porque no hizo el doble de los milagros que Elías. So in your notes it says the Bible records twice as many miracles performed by Elisha as it does miracles performed by Elijah. En la Biblia dice, la Biblia registra el doble de milagros realizados por Eliseo que de milagros realizados por Elías. Even after Elisha dies, a dead body comes back to life when it touches his bones. Incluso después de la muerte de Eliseo, un cadáver vuelve a la vida cuando toca sus huesos. You know, I'm sure when Elisha was dying, he probably thought, I wish I didn't have to die. I wish I could go up to heaven like Elijah. De seguro es posible que Eliseo, mientras estaba muriendo, tal vez pensaba, yo quisiera subir al cielo en un torbellino como Elías y no morir enfermo así. But God never told him that he would go up in a whirlwind to heaven. Pero Dios nunca le dijo a Eliseo que él iba también a subir al cielo en torbellino. So Elisha died and they buried his body in a tomb. Entonces murió Eliseo y enterraron su cuerpo en su sepulcro. And then many years later, people were going to bury a dead body, and then they were afraid because they saw some soldiers coming to kill them. Entonces muchos años después, cuando la gente iba a enterrar a otro cadáver, a esta gente se espantó porque miraron unos enemigos soldados que se acercaban. So they said, oh, we have to run away. We don't have time to dig a hole for the body. Let's just throw this dead body in this cave right here. Entonces la gente temió y no tuvieron tiempo para hacer una nueva sepultura, entonces lo aventaron en un sepulcro viejo. And they threw this dead body in the cave, and when the dead body touched the bones of Elijah, the man jumped up and came out of the cave. Y este sepulcro viejo era el sepulcro de Eliseo, y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a vida y salió de la tumba. They were probably more afraid of the dead body that came to life than the soldiers at that point. Y luego seguramente la gente temía más al cadáver que resucitó que a los soldados enemigos. But Elijah received a double portion of God's Spirit. Pero Eliseo sí recibió una porción doble del Espíritu. And because of this, even after he died, his bones still had the power of God in them. Y tanto así que aún después de que él era muerto, sus huesos todavía tenían el poder de Dios sobre ellos. So we need prophets like Elijah. Y entonces necesitamos profetas como Elías. And we also need prophets like Elisha who want more power than Elijah. Y también profetas como Eliseo que quieren aún más poder que Elías. Now the end of the book of 2 Kings is very sad. Ahora la conclusión del libro de Segundo de los Reyes es muy triste. Because in the northern kingdom, many years later, the northern kingdom is taken into captivity by the Assyrians because of their idolatry. Dice las notas, muchos años después, el reino del norte es llevado cautivo por los asirios debido a su idolatría. And the southern kingdom
of Judah is taken captive into Babylon many years after that for the same reason. Y luego dice, el reino del sur, Judá, es llevado cautivo a Babilonia muchos años después por la misma razón. And so even though God used Elisha and Elijah, those kingdoms still disobeyed God and God still had to punish them. Entonces, aunque Dios había utilizado a Elías y a Eliseo, Dios todavía tenía que mandar a esos reinos cautivos por su idolatría. And this is a warning to us that there is a consequence for sin. Y esta es advertencia para nosotros que siempre hay consecuencia para el pecado. But let's pray that God will make us like Elijah and like Elisha. Pero oremos que Dios nos utilice como a Elías y a Eliseo. And we need to make a decision that we are going to serve God and we are going to ask God to do miracles. Y necesitamos hacer la decisión que vamos a seguir a Dios como ellos y también pedir por milagros como ellos. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I pray that you will raise up people like Elisha. Padre Celestial, oro que tú alces otra vez gente como Elías y Eliseo. And I pray especially for the people in this church. Y oro especialmente por la gente de esta iglesia. Some will be going to other churches and some will be staying here. Algunos de ellos se irán a otras iglesias y algunos se quedarán aquí. But I pray that each one of them will ask you to do miracles. Pero pido que cada uno de ellos te pida a ti que hagas milagros. And I pray that they will just not say, oh, we miss Pastor Hunter, but they will say, I want God to make me a better Christian than Pastor Hunter. Y que no diga la gente, yo quisiera, yo extraño al Pastor Hunter, pero que digan, yo quiero ser aún un mejor cristiano que el Pastor Hunter. And so I pray, Father, that you will take care of everyone, that we will be committed to you. Entonces, Padre, oramos que cuides de todos y que nosotros permanezcamos con un compromiso fuerte para ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.